Chicos, buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos a empezar con la grabación del apartado número 6 del capítulo número 2, la separación y la expiación. ¿Ya? El día de hoy terminamos con la lectura del apartado 6, 7 y 8. Y vamos a empezar en este momento con la lectura de este apartado, el miedo y el conflicto. Ahora, ¿qué nos dice este apartado? Tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control. Entonces, con esta primera línea, nos están diciendo claramente que nosotros aquí estamos en este mundo programados para tener miedo, para sufrir, para no vivir bien, para no tener la felicidad completa, ¿no? Es parte del programa, es algo involuntario. No es que nosotros querramos vivir de tal manera, sino que hemos venido para eso, ¿no? Eh, y no está bajo nuestro control, nos está diciendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que aprender a deshacer todas esas situaciones atemorizantes, todas esas sensaciones que a nosotros no nos están ayudando, ¿no? A liberarnos de este sueño, de esta ilusión, de este mundo ilusorio donde estamos viviendo. ¿Ok? Y continuamos. Dice, más he dicho ya que solo los actos constructivos deben ser voluntarios. Mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que lo es. Yo no puedo controlar el miedo, pero este puede ser autocontrolado, nos dice Jesús. Él no puede controlar nuestro miedo, pero nosotros de alguna manera podemos hacerlo porque Él ya nos enseñó cómo hacer. Tu miedo me impide darte mi control. Entonces, cada vez que nosotros estamos en una situación atemorizante, estamos trabajando con nuestra mente errada, estamos pensando que queremos algo y no lo logramos tener, o de repente vemos a alguien enfermo, o de repente estamos enfermos, ¿no? Nosotros impedimos que nos pueda ayudar Jesús o el Espíritu Santo. Clarísimo nos dice aquí, tu miedo me impide darte mi control. Entonces, ¿qué tenemos que hacer todos nosotros? Tratar de deshacer esa situación que a mí me aqueja y darle el control al Espíritu para que yo pueda tener la tranquilidad en ese momento. ¿Ya? La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. Eso los pone fuera de mi control y te hace sentir personalmente responsable de ellos, lo cual es una obvia confusión de niveles. Ahora nos vamos al punto 2. Dice, yo no fomento la confusión de niveles. Tú debes, no obstante, elegir corregirla. Entonces, clarito nos está diciendo acá Jesús que nosotros debemos corregir en todo momento que aparezca el temor, porque nuestra esencia no es esa, sino que nosotros estamos actuando en piloto automático con nuestra mente errada y nuestra mente errada está programada para sufrir. Seguimos. No justificarías un comportamiento demente por tu parte diciendo que no pudiste evitarlo. ¿Por qué entonces condonas pensamientos dementes? Hay una confusión en esto que te convendría examinar detenidamente. Tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. La verdad es que eres responsable de lo que piensas, porque es solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decidir. Clarísimo nos están diciendo aquí lo que pensamos. En lo que pensamos, nosotros es lo que en donde podemos decidir. Nuestros pensamientos van a tener una manifestación, ¿no? Eso nos quieren decir aquí. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. Entonces, hay que tener cuidado en lo que pensamos porque nuestras acciones van a ser el resultado, ¿no? Primero empezó en lo que nosotros creemos, pensamos,
y luego se ejecuta. No puedes separarte de la verdad otorgándole autonomía al comportamiento. Este lo controlo yo automáticamente, tan pronto como pongas tu pensamiento bajo mi dirección. No, vamos a leer otra vez esta parte. No puedes separarte de la verdad otorgándole autonomía al comportamiento. Este lo controlo yo automáticamente tan pronto como pongas tu pensamiento bajo mi dirección. Cuando nosotros entregamos al Espíritu, cuando nosotros entregamos estas situaciones a la expiación, Él está bajo la dirección de esto, ¿no? De todo lo que viene después. Entonces, es muy importante siempre hacerle partícipe al Espíritu de estas situaciones para poder nosotros mm, tratar de calmar alguna situación que nos incomode. Siempre que tienes miedo es señal inequívoca de que has permitido a tu mente crear falsamente y de que no me has permitido guiarla. Entonces, siempre que nosotros tengamos ese miedo, ¿no? Ese temor, esos sentimientos que nos roban la paz, es que nosotros hemos permitido que nuestra mente errada esté actuando y cree falsamente, ¿no? Y que el espíritu no la puede guiar ni puede entrar a tallar ahí. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos dándole el poder a esa situación que nos atemoriza. Nos vamos al siguiente punto. De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se pueda producir una curación. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Esa es la razón por la que te sientes responsable de ello. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacer. No necesitas orientación alguna excepto a nivel mental. La corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en el que el cambio es posible. El cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas donde no puede producir resultados, ¿no? Entonces la corrección tiene que llevarse en la mente, porque de ahí es donde pues han salido todas estas situaciones que nos pueden causar miedo, ¿no? Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Esta parte me encanta, porque nos está diciendo, espiar es lo único que tienes que hacer. Cada vez que aparezca algo que te duela, te dé temor, te asuste, te haga tener pena, te haga tener ansiedad, ¿no? Pues espía, porque es tu responsabilidad, nos dice este punto. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. En lugar de ello, deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Esas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado. A ese nivel tú puedes evitarlo. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente sus creaciones falsas. El resultado particular no importa. Lo que importa es el error fundamental. La corrección es siempre la misma. Antes de decidir algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía, si estás seguro de que lo está. No tendrías miedo, no tendrás miedo. Si estás segura que estás de acuerdo con la elección de Jesús o del Espíritu, no tendrías miedo. Esta parte también es muy interesante, ¿no? Nos pide que en todo momento el Espíritu, Jesús, nos pide que en todo momento nosotros estemos en contacto, ¿no? Preguntándole, hablándole, diciéndole. No nos olvidemos que no estamos solos. Nuestro cuerpo aparenta estar solo, pero no estamos solos, estamos unidos y el Espíritu está al lado nuestro. Entonces, cada vez que sientas algo que te atemorice, dile, ¿está bien lo que estoy sintiendo? Estoy errada, estoy pensando, sintiendo, creyendo, viendo algo que no es verdad, que no es real y es pío, ¿no? En ese rato. Deshago esta situación.
Entrego a la expiación todas mis decisiones de miedo, ¿no? Mis decisiones equivocadas de creer que puedo sentirme atemorizada, nerviosa, preocupada, ¿ya? Nos vamos al siguiente punto. El miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Esta situación se presenta de dos maneras. Primera, puedes elegir hacer cosas conflictivas, ya sea simultánea o sucesivamente, pero esto da lugar a a un comportamiento conflictivo, lo cual te resulta intolerable porque la parte de la mente que quiere hacer otra cosa se enfurece. Segunda, puedes comportarte de acuerdo a cómo crees que debes, mas sin querer hacerlo realmente. Eso da lugar a un comportamiento congruente, pero conlleva una gran tensión. En ambos casos, la mente y el comportamiento están en desacuerdo, lo cual da lugar a una situación en la que estás haciendo algo que realmente no quieres hacer. Esto suscita una sensación de coerción que normalmente produce furia y es muy probable que también dé lugar a proyecciones. Siempre que tienes miedo es porque aún estás indeciso. Tu mente se encuentra, por lo tanto, dividida y tu comportamiento inevitablemente se vuelve errático. La corrección a nivel del comportamiento puede cambiar el error del primer tipo al segundo, mas no elimina el miedo. No elimina el miedo porque lo único que va a eliminar el miedo es la expiación. Lo único que me va a ayudar a corregir mi mente, ¿no? Que está dividida, es cuando le doy cabida al Espíritu Santo para que entre en ella y me haga ver de diferente forma lo que estoy viendo. Ok, nos vamos al siguiente punto. Es probable alcanzar un estado en el que dejas que yo guíe tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte, mas ello requiere un grado de buena voluntad que aún tú no has desarrollado, ¿no? El Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer. La fuerza para hacer lo que Él te pide procede de una firme resolución por tu parte. Hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión, una vez que reconoces que su voluntad es también la tuya. La lección en este caso es muy sencilla, aunque muy fácil de pasar por alto. Voy, por lo tanto, a repetirla y te exhorto a que escuches atentamente. Solo tu mente puede producir miedo. Hace eso cada vez que esté en conflicto con respecto a lo que quiere, lo cual inevitablemente produce tensión, ya que existen discrepancias entre lo que se quiere y lo que se hace al respecto. Eso solo puede corregirse aceptando un objetivo unificado. Entonces aquí nos vuelven a decir lo mismo con diferentes palabras. Nosotros no podemos trabajar por nosotros mismos con nuestra mente errada. Día a día tenemos que, en todo momento en que aparezca algún momento de conflicto, de tensión, tenemos que pedirle al Espíritu que nos ayude a ver diferente. Tenemos que pedirle que entre en nuestra mente y que nos ayude a ver como Él lo ve, ¿no? Debemos de hacer la corrección y tratar de acomodar nuestra mente, porque estamos siempre trabajando con nuestra mente errada en piloto automático, como les dije hace un tiempo y como le digo ahora, ¿no? Estamos trabajando siempre y es el programa que venimos aquí a vivir. Venimos aquí a tener momentos difíciles, pero esos momentos difíciles se pueden ir deshaciendo de la mano del espíritu, ¿no? Solo dándole cabida a que entre y nos ayude a ver diferente.
Ahora nos vamos al siguiente paso. El primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta. Entonces, en nuestro día a día, en nuestro momento de vivir aquí, tenemos que darnos cuenta cuando necesitamos ayuda del Espíritu, ¿no? Y es el primer paso, darnos cuenta. ¿Qué más dice aquí? Antes que nada, de que todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Entonces, cada vez que yo me percate que lo que estoy sintiendo, lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando, lo que estoy percibiendo, si es conflictivo, es una expresión de miedo, ¿no? Aquí nos dice, dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no habría podido hacer presa de ti. Entonces, cada vez, y esta es una parte de la psicoterapia, que yo perciba dolor o que yo perciba alguna culpa o que yo perciba algún hecho conflictivo, es que no he amado a alguien y por eso ahora estoy sintiendo esto, ¿no? Aquí nos dice, a partir de ahí, todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar que la expiación es el remedio. Definitivamente, ¿no? La expiación es quien nos va a ayudar a deshacer esta situación que nos atemoriza, ¿no? A deshacer nuestra falta de amor. Estos pasos pueden resumirse de la siguiente forma, dice aquí. Reconoce, en primer lugar, que lo que estás experimentando es miedo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que lo que estamos experimentando es miedo. Y si es miedo, procede de nuestra mente errada, del programa. Siguiente, el miedo procede de una falta de amor. Si tengo miedo, es porque no está presente el amor, no hay amor ahí. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. Entonces, el amor perfecto es Dios, es nuestro lado divino. El amor perfecto es la expiación. Cuando nosotros expiamos, es que está interviniendo el Espíritu Santo, ¿no? Y el Espíritu Santo es la voz de Dios. Entonces, por un momento, estamos nosotros conectados con nuestra esencia, ¿no? Con nuestro verdadero ser. Nos vamos a la siguiente parte. Siguiente número dice, es subrayado que el milagro, la expresión de la expiación, es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro que es digno también. Vamos a leer otra vez. Es subrayado que el milagro, la expresión de la expiación, es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro que es digno también. Entonces, la expresión de la expiación es un gesto de respeto, es un gesto de amor, es un gesto de reconocer que nosotros somos algo más de lo que estamos viendo físicamente, ¿no? Dice aquí, el reconocimiento de esa dignidad lo restablece la expiación. Resulta obvio, por lo tanto, que cuando tienes miedo te has colocado a ti mismo en una posición en la que necesitas la expiación. Definitivo. Si yo estoy percibiendo que estoy temeroso, necesito la expiación. Has actuado sin amor al haber elegido sin amor. Esta es precisamente la situación para la que se instituyó la expiación. La necesidad del remedio inspiró su establecimiento. La necesidad del remedio inspiró su establecimiento. Qué bonito, ¿no? Mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, seguirás teniendo miedo.
Mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, seguirás teniendo miedo. Sin embargo, tan pronto como aceptes el remedio, habrás deshecho el miedo. Así es como tiene lugar la verdadera curación. En esta parte, muy claro, nos están diciendo que cuando nosotros espiemos, confiemos en que el Espíritu va a hacer su trabajo. No pongámosle formas, porque el Espíritu es quien cree conveniente cómo va a ser el resultado, cómo va a ser nuestra curación. Pero sí tenemos que aceptar que el Espíritu tiene que obrar. Yo creo que cuando tenemos un momento tan difícil, cuanto más difícil es, más es la confianza que tenemos y por eso podemos ver los resultados de repente más rápido, porque ya no hay más, ¿no? Ya no hay más cuando el momento es muy duro, muy difícil. Nos vamos al punto siguiente. Todo el mundo experimenta miedo. Sin embargo, no se requeriría más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiese darse cuenta por qué se produce. Aquí nos dice, no se requeriría más que una pequeña dosis. O sea, el espíritu tiene tanto poder de obrar cuando espiamos que solamente tenemos que dejarlo que haga su trabajo, nada más, ¿no? Son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente y nadie permanece totalmente consciente de él todo el tiempo. No obstante, si esperas librarte del miedo, hay algunas cosas que debes comprender y comprender plenamente. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creadora. Nunca duerme, está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. A primera vista parece arrogante creer que posees tal poder, mas no es esa la verdadera razón de que lo creas. Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque de hecho le tienes miedo. Eso puede mitigar la conciencia de culpa, pero a costa de percibir a la mente como imponente. Bueno, vamos a repetir esta parte, ¿ya? Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque de hecho les tienes miedo en esta parte. Si nosotros supiéramos lo poderosa que es nuestra mente, lograríamos mucho, pero el miedo se apodera de nosotros y por algún momento creemos que no se puede, ¿no? Es que nos dice aquí, eso puede mitigar la conciencia de culpa, pero a costa de percibir a la mente como impotente. Mm. Si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tenerle miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto. No hay pensamientos fútiles. ¿Mm? Todo pensamiento produce forma en algún nivel. No hay pensamientos vacíos. Todo, absolutamente todo lo que nosotros pensamos produce forma, ¿no? En algún nivel. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque nuestra mente y reconocer que nuestra mente es muy poderosa. ¿Y qué más tenemos que hacer en este punto? Que si nosotros creemos que no, es porque el miedo nos invade. Solo tenemos que deshacer eso que nos impide, ¿no? Creer que tenemos una fuerza creadora, que tenemos que creer que nuestra mente nunca duerme, siempre está creando, ¿no?
¿Y cómo podemos deshacer ese miedo? Con la expiación, para poder obtener lo que necesitamos y lo que queremos. No lo que necesitamos, sino lo que nos merecemos, ¿no? Porque nosotros como hijos de Dios, al tener la característica del Padre que nos creó, no podemos tener necesidad ni carencia, ¿no? Eso tenemos que recordarlo siempre, porque si pensamos que estoy necesitando, estoy pensando que soy carente, entonces no me estoy reconociendo como hija de Dios. Estoy simplemente mm, no dándome lo que necesito reconocer de mí, ¿no? Nos vamos ahora al apartado número 7, causa y efecto. Punto 1. Puede que todavía te quejes de que tienes miedo, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. He indicado que ya no puedes pedirme que te libere del miedo. Yo sé que no existe, pero tú no. Entonces, aquí nos recalca, ¿no? Jesús. Él sabe que no existe el miedo, él sabe que es parte del programa, él sabe que nosotros somos más que lo que vemos, más que lo que ven nuestros ojos, pero nosotros no lo creemos, ¿no? Y acá dice, he indicado que no puedes pedirme que te libere del miedo porque no existe, sino podemos pedirle que nos libere de las situaciones eh, siendo muy específicas, ¿no? Que nos hacen creer que nosotros podemos tener miedo. Aquí nos dice, si me interpusiese entre tus pensamientos y sus resultados, estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto, la ley más fundamental que existe. De nada te serviría el que yo menospreciase el poder de tu pensamiento. Ello se opondría directamente al propósito de este curso, ¿no? Es mucho más eficaz que te recuerde que no ejerces suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. Es muy difícil para nosotros de repente vigilar lo que pensamos porque estamos programados para actuar ante cualquier situación, pero no es imposible, porque acá nos están diciendo es mucho más eficaz que te recuerde que no ejerces suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Date cuenta, pilla, pilla cuando encuentres algo que no debes pensar o decir o sentir sobre alguna situación. En ese rato que te des cuenta, entrégalo, entrégale al espíritu, deshace esa situación y listo, que él se encargue, ¿no? Tal vez pienses que a estas alturas solo un milagro te capacitaría para hacer eso, lo cual es absolutamente cierto. No estás acostumbrado a pensar con una mentalidad milagrosa, pero se te puede enseñar a pensar de esta manera. Todos los obradores de milagros necesitan este tipo de instrucción. Aquí nos vuelven a jalar las orejas, ¿no? No estás acostumbrado a pensar con una mentalidad milagrosa, no estás acostumbrado a pensar que puedes cambiar alguna situación que te duele, no estás acostumbrado a pensar en que todo lo que aparece y te causa molestia puede deshacerse, ¿no? Nos vamos al siguiente punto. No puedo permitir que dejes de vigilar a tu mente, ya que de otro modo no podrías ayudarme. Obrar milagros requiere el que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos a fin de evitar creaciones falsas. Aquí nos vuelve a decir, obrar milagros requiere del que uno se dé cuenta plenamente del poder de sus pensamientos a fin de evitar creaciones falsas. Tenemos que estar dándonos cuenta todo lo que vamos pensando, ¿no? Si es correcto o no. Y si no, si es algo que tú sabes que no es parte de la mente recta, espiar.
¿Qué más nos dice? De lo contrario, sería necesario un milagro que rectificase a la mente misma. Proceso circular, este que no propiciaría el colapso del tiempo, que es para lo que el milagro se concibió. Mm. El obrador de los milagros debe poseer un genuino respeto por la verdadera ley de causa y efecto como condición previa para que se produzca el milagro. ¿Mm? Muy bien. El obrador de milagros debe poseer un genuino respeto por la verdadera ley de causa y efecto como condición previa para que se produzca el milagro, ¿no? Todas las causas que nosotros tenemos de alguna situación adversa están almacenadas. Las tenemos guardaditas ahí en nuestra mochila con la que hemos venido a vivir, a experimentar aquí. Y esas causas, cada una de ellas me están produciendo un efecto, ¿no? Si yo llego a esas causas que me están eh, molestando de cierta manera y pues la deshago, ya no hay efecto. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Nosotros tenemos que respetar la verdadera ley de causa y efecto como una condición previa para que se produzca el milagro. ¿Y cómo es que nos damos cuenta de la causa? De repente cuando hacemos una psicoterapia, de repente cuando alguien está con nosotros y nos ayuda a entender de cuál ha sido la situación adversa que nos está, ¿no? aquejando y que está guardada ahí en nuestro subconsciente. ¿Dónde está la causa de esa situación para poder deshacerla? O nosotros mismos también podemos en algún momento pedirle, ¿no? al espíritu que nos ayude a encontrar el momento en el que hemos tenido una situación de tal manera, ¿no? O una situación similar en el pasado. Y el Espíritu nos ayuda cuando nosotros le pedimos y le hablamos, Él nos ayuda y nos da la respuesta que tanto necesitamos. Nos vamos al siguiente punto. Tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos, ¿no? Entonces, el milagro es un pensamiento, el miedo es un pensamiento. Si no eres libre de elegir uno, tampoco estarás libre de elegir al otro. Al elegir el milagro, rechazas el miedo, aunque solo sea temporalmente, ¿no? Te has sentido temeroso de todo el mundo y de todas las cosas. Tienes miedo de Dios, de mí y de ti mismo. Nos has percibido erróneamente o creado falsamente y crees en lo que has fabricado. No habrías podido hacer nada de eso si no hubieses tenido miedo de tus pensamientos. Los temerosos no pueden sino crear falsamente, puesto que perciben erróneamente la creación. Cuando creas falsamente, no puedes sino sufrir. El principio de causa y efecto se convierte ahora en un verdadero catalizador, aunque solo sea temporalmente. En realidad, causa es un término que le corresponde propiamente a Dios y su efecto es su Hijo. Esto supone una serie de relaciones de causa y efecto completamente diferentes de la que tú introduces en tus creaciones falsas. El conflicto fundamental en este mundo es, pues, entre la creación y la creación falsa. Acá nos están diciendo entre la creación con mayúscula y la creación falsa. La creación con mayúscula es el cielo, todo lo que hay ahí, que es la creación de Dios. Y la creación falsa es la creación de este mundo, así como lo vemos, con cuerpos, con mar, con astros, ¿no? Con montañas, etcétera. Entonces, el conflicto fundamental en este mundo es entre la creación, que es la real, la del cielo, y la creación de este mundo, de todo lo material.
Todo miedo está implícito en la segunda, dice ahí, en la creación falsa. Todo miedo está implícito en esta creación, ¿no? En la creación de este mundo. Y todo amor en la primera. Entonces, todo amor está en la creación, en el cielo, en la creación verdadera, en la creación de Dios, en la creación que hizo Dios, ¿no? En el cielo. Porque ya sabemos que Dios no crea este mundo. Dios no sabe de este mundo. Este mundo es un mundo ilusorio, es el sueño del hijo que tuvo. Porque quería experimentar, ¿no? Porque quería saber cómo sería si él podría ser padre de su padre. Y ahí es donde apareció todo aquí, apareció el programa que nosotros mismos, porque somos parte del hijo dormido, lo hemos creado y pues apareció el ego, ¿no? Y el hijo fue padre de su padre por un momento, ¿eh? Mientras duró el sueño que ya terminó también. Y para terminar este punto dice, el conflicto es, por lo tanto, entre el amor y el miedo. Por eso siempre estamos en ese conflicto, en esa disyuntiva en este mundo, ¿no? Estamos prácticamente trabajando día a día con nuestra mente errada, siguiendo un programa. Pero nuestra verdadera esencia no es nuestra mente errada, es la mente recta, es la mente que nos conecta con el lado divino. Y por eso es el conflicto entre el amor y el miedo. El amor, Dios, y el miedo, el mundo, el ego. Nos vamos al punto 4. Ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo porque tú mismo lo inventaste, ¿no? Y tu creencia en él parece ponerlo fuera de tu control. Sin embargo, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil. De hecho, eso no hace más que corroborar su poder al asumirse que necesita ser dominado. La verdadera solución descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor. En el interín, no obstante, la sensación de conflicto es inevitable, ya que te has colocado a ti mismo en una posición en la que crees en el poder de algo que no existe. Bien, nos vamos al punto 5. La nada y el todo no pueden coexistir. La nada es este mundo, la nada es la mente ego, la nada es el programa en el que estamos y el todo, el cielo, nuestra verdadera esencia. Creer en uno es negar al otro. El miedo no es nada realmente y el amor lo es todo. Siempre que la luz irrumpe en la oscuridad desaparece. Lo que tú crees es cierto para ti. En este sentido, la separación ha ocurrido y negarlo sería utilizar incorrectamente la negación. Concentrarse en el error, no obstante, no es más que otro error. El procedimiento correctivo inicial consiste en reconocer temporalmente que hay un problema, mas solo como señal de que tiene que ser corregido de inmediato. Esto da lugar a un estado mental en que la expiación puede ser aceptada sin demora. Debe señalarse, no obstante, que en última instancia no puede haber transigencia alguna entre lo que es todo y lo que no es nada. El tiempo es esencialmente un recurso por medio del cual se puede abandonar toda idea de transigencia al respecto. En este proceso parece ser gradual. Este proceso parece ser gradual debido únicamente a que el tiempo en sí comprende intervalos que no existen. La creación falsa hizo que eso fuese necesario como recurso de corrección, la aseveración, porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su unigénito Hijo para que todo el que crea en él no perezca,
más tenga vida eterna, necesita solamente una leve corrección para que tenga sentido en este contexto. Se lo dio a su unigénito hijo. Ujú. Se lo dio a su unigénito hijo. Eso sería la corrección, ¿no? O sea, en la parte de arriba dice, en la parte de arriba dice, porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su unigénito hijo, dice ahí, y acá dice que la corrección debería ser, porque tanto amó Dios al mundo que se lo dio a su unigénito hijo. O sea, el mundo le dio a su hijo, ¿no? Para que todo el que cree en él no perezca, mas tenga vida eterna, ¿no? Eso nos dice el curso que debería ser. La, el enunciado debería ser así. Nos vamos a ver el punto 6. Debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un hijo. Si todas las creaciones de Dios son hijos suyos, cada una de ellas tiene que ser parte integral de toda la filiación. La filiación en su unidad trasciende la suma de todas las partes. Este hecho, no obstante, queda velado mientras falte una sola de ellas. Por eso es porque, en última instancia, el conflicto no se puede resolver hasta que todas las partes de la afiliación hayan retornado, ¿no? Solo entonces podría comprenderse lo que en el verdadero sentido de la palabra significa la plenitud. Cualquier parte de la afiliación puede creer en el error o en la incompleción, si así lo elige. Sin embargo, si lo hace, estará creyendo en la existencia de algo que no existe. Lo que corrige este error es la expiación. Ujú. Vamos a leer otra vez esta última parte. Cualquier parte de la afiliación puede creer en el error o en la incompleción. No podemos creer en el error o en lo que no estamos completos, si así lo elige. Sin embargo, si lo hace, está creyendo en la existencia de algo que no existe. Lo que corrige ese error es la expiación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que en todo momento corregir todas nuestras ideas cerradas, corregir la idea de que estamos solos, porque todos somos la afiliación, todos los que estamos aquí, fragmentados, ¿no? En cuerpos, en todo el mundo, en todos los planetas. Somos parte de la creación, parte de la mente del hijo dormido, ¿no? Y tenemos que todos volver así como vinimos, así tenemos que regresar. Bien, ahora nos vamos al siguiente punto, punto 7. Ya he hablado brevemente acerca de la condición de estar listo, pero tal vez pueda ser útil mencionar aquí algunos puntos adicionales. Estar listo es solo el requisito previo para que se pueda lograr algo. No se debe confundir una cosa con la otra. Tan pronto como se da la condición de estar listo, también se da, en cierta medida, el deseo de querer lograr algo. Si bien este no es necesariamente un deseo indiviso. Dicha condición de estar listo no es más que el potencial para que pueda tener lugar un cambio de mentalidad. La confianza no podrá desarrollarse plenamente mientras no se haya alcanzado un dominio total. Hemos tratado ya de corregir el error fundamental de que es posible dominar el miedo y hemos enfatizado que el verdadero dominio solo se puede alcanzar por medio del amor. Estar listo es solo el comienzo de la confianza. Tal vez pienses
que esto implica que tiene que transcurrir mucho tiempo entre el momento en el que estás listo y aquel en que alcanzas el dominio. Pero permíteme recordarte que el tiempo y el espacio están bajo mi control. Nos dice aquí, en el último punto, ¿no? Nosotros nos cuesta entender que no existe el tiempo, que no existe nada de lo que vemos, porque lo vemos y lo tocamos, ¿no? Y que lo creemos, pero el espíritu sabe perfectamente que todo es parte del programa, todo es parte del sueño y que pues lo que tenemos que hacer en todo momento es no perder la confianza en el espíritu, no perder la confianza en que podemos nosotros liberarnos de todas las situaciones que nos ocasionan miedo, temor, dolor, ¿no? Estamos, tenemos que en todo momento solamente darle cabida al espíritu para poder liberarnos de estas situaciones, ¿no? Y estar listos porque todos estamos buscando lo mismo, ¿no? Liberarnos de estas situaciones que no nos permiten tener paz. Bien, nos vamos ahora al siguiente apartado, el significado del juicio final. Ay, esta me gustó mucho, porque antes de haberla leída yo tenía temor al juicio final, porque desde muy pequeña nos decían que era terrible el juicio final, ¿no? Pero aquí en el curso nos están dando la verdadera razón de cómo va a ser el juicio final, eh, explicándonos que no debemos de temer. ¿Ya? Bien, vamos a empezar con el punto uno. Una de las maneras en que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo, ¿no? Nosotros no nos hemos creado, nosotros hemos sido creados por nuestro Padre. Nosotros somos parte de Él por ser sus hijos. Bien, tiendes a olvidarte de esto cuando te vuelves egocéntrico, lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia. La voluntad de crear te fue dada por tu creador, quien estaba expresando en esa misma voluntad en su creación, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación. Entonces, si Dios nos creó, Él nos dio esa voluntad de crear también, ¿no? Puesto que la capacidad de crear reside en la mente. Todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. De ello se desprende también que lo que haces por tu cuenta es real para ti, mas no lo es en la mente de Dios. En esta partecita, lo que hacemos por nuestra cuenta aquí en el mundo, con nuestra mente errada, porque nosotros aquí todo el tiempo estamos viviendo con nuestra mente errada, haciendo uso de nuestra mente, pero del lado errado, pues es algo fabricado por nosotros, pero no está en la mente de Dios. Dios no sabe de lo que nosotros podamos fabricar aquí en este mundo, porque Él no es parte de este mundo, ¿no? Esta distinción básica conduce directamente al verdadero significado del juicio final. Bien, nos vamos al punto 2. Dice, el juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. No, nosotros siempre que hemos escuchado un juicio final hemos tenido algo de temor de qué va a suceder porque nos decían que iban a venir, no sé, Jesús a, a separar a un lado los buenos, otro lado los malos, etcétera, ¿no? Pero nada de esto es cuestión de lo que verdaderamente va a suceder cuando nos llegue este juicio final. Seguimos leyendo. Dice, esto se debe a que no entiendes lo que es.
sea, que tenga ideas atemorizantes del juicio final es porque yo no sé lo que es el juicio final. Juzgar no es un atributo de Dios, dice aquí. El juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años, así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo o tal vez aún más largo. Su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros, el recurso que acorta el tiempo, pero que no lo aborde. Si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Es esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes, pues tienes que escapar del conflicto si es que has de llevar paz a otras mentes. Entonces, aquí nos están hablando ya de nuestro juicio final, ¿no? Nosotros podemos acortar el tiempo en este mundo, acortar el tiempo en la experiencia de vida como seres humanos o como seres de un mundo terrenal o de un mundo con forma. Podemos acortar el tiempo, pero ¿de qué manera? ¿Cómo podemos nosotros acortar teniendo una mentalidad verdaderamente milagrosa? Entonces, ¿qué nos están diciendo? No creyendo en lo que estamos viendo, pidiendo al Espíritu que nos ayude a ver diferente, pidiendo al Espíritu que nos otorgue la paz que necesitamos ante cualquier situación. Nos vamos ahora al punto 3. Por lo general, se considera el juicio final como un proceso que Dios emprendió, pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda. Dice ahí, el juicio final es la única curación en vez de un reparto de castigos, por mucho que pienses que los castigos son merecidos. El castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta. Y el objetivo del juicio final es restituirte tu mentalidad recta. Se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no tiene. Después de que esto ocurra, la capacidad para elegir podría ser dirigida racionalmente, pero hasta que no se haga esta distinción, las oscilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada no podrán sino continuar. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que el juicio final va a ser el día en el que yo haya despertado. Ese es mi juicio final, porque ese día yo ya finalmente estoy trabajando o estoy actuando o estoy haciendo en este mundo, porque acá todavía no nos dicen más, trabajar con nuestra mente recta. Estoy en este sueño todavía trabajando con mi mente recta, ¿no? Ya no voy a trabajar con mi mente errada. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí? Que ya perdonamos completamente todo. Ya vaciamos todo lo que tenemos en el subconsciente. Ya no hay mochilita con algo. La mochilita ya está vacía. No tenemos nada más que deshacer. No hay miedos, no hay nada más que una mente recta. Y cuando llegue el juicio final es que nosotros vamos a estar del lado del Espíritu, vamos a estar del lado de Jesús, ¿no? Nos vamos ahora, número 4. El primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado del Apocalipsis. Al final, cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio lo que era bueno.
A partir de allí, la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor por razón del mérito que tiene. Al mismo tiempo, repudiará inevitablemente sus creaciones falsas que, en ausencia de la creencia que las originó, dejarán de existir, ¿no? Entonces, si nosotros estamos en todo momento con nuestra mente recta, vamos a poder darnos cuenta que todo lo que podemos en algún momento haber creído que era algo cierto, nos vamos a dar cuenta que es algo falso, ¿no? Y vamos a conservar solo lo bueno, vamos a conservar solo lo que nos pertenece, solo nuestra esencia de lo que somos. Nos vamos ahora al siguiente, número 5. Dice, el término juicio final asusta, no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de la palabra final con la muerte. Este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida. Si se examina objetivamente el significado del juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. Nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. Si nosotros tenemos temor, no estamos vivos. Si nosotros estamos en todo momento sufriendo o asustados, nosotros estamos trabajando con el sistema de la mente errada, ¿no? No te puedes someter a ti mismo y a tu propio juicio final porque tú no te creaste a ti mismo. Puedes, no obstante, aplicarlo significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Eso es lo que tu mentalidad recta no puede sino dictar. El único propósito del tiempo es darte tiempo. O sea, ¿cuál es el propósito del tiempo? Darte tiempo, ¿no? Darte la oportunidad de que puedas deshacer. Si no lo haces ahora, lo harás luego, porque se van a repetir las situaciones. ¿Para qué? ¿Para qué darte tiempo? Para alcanzar ese juicio, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a tus propias creaciones perfectas. Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Clarísimo nos están diciendo aquí, ¿no? Cuando llegue el juicio final, lo único que vamos a tener en la memoria va a ser amor, van a ser nuestros pensamientos amorosos, va a ser nuestra conexión con nuestro Padre y no vamos a ver conflicto alguno. Y que nos dice al final, este es tu papel en la expiación. Entonces, para que sea el juicio final, nosotros tenemos que espiar, 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 espiar constantemente porque es lo único que nos va a ayudar a liberarnos y es lo único que nos va a ayudar a deshacer estas vidas, ¿no? Este cuerpo y estas experiencias que día a día aparecen para poder sanarlas, para poder tener una curación, para poder tener un milagro. Y pues si no lo hago, aparecerán nuevamente una y otra vez, porque recuerden, nosotros no vivimos el presente, vivimos el pasado y el pasado se repite una y otra vez, ¿ok? Hasta que lo sanemos. Entonces, ¿qué nos están diciendo aquí? El juicio final no nos debe de asustar y hay que reconocer que de nosotros depende que ahorremos tiempo y que este juicio final llegue pronto, ¿ok? Listo. Nos vemos entonces la próxima semana. Ya vamos a empezar con el capítulo número 3. ¿Ok? Cualquier cosita me pueden dejar un mensajito. ¿Sí? Si necesitan alguna pregunta, alguna inquietud, algo que yo les pueda ayudar, me dejan un mensajito y yo les voy a responder. Gracias.